Pues muy buenas noches, estamos en un programa más de Soliloquios de un Metafísico. En esta ocasión nos acompaña el doctor Eric Abad Espíndola, de la Universidad Veracruzana. Nos ha cedido tiempo después de su larga jornada laboral. Le agradezco bastante el espacio. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy se va a girar sobre el tópico de pues la comunicación política, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por darnos el espacio. Gracias a ustedes, justamente ya después de un tiempo de venir siguiendo este canal. Bueno, pues es un gusto el poder saludarlos y poder estar con ustedes en esta transmisión. Espero que el audio se escuche bien, dado que estamos en exteriores y puede haber sonidos que a lo mejor interfieran un poco. Vamos a hacer lo posible por adecuar tanto volumen como tono de voz para que pueda ser escuchado y sobre todo para todos ustedes que nos sigan en esta transmisión en vivo. Sí, pues así es estos temas, ¿no? En vivo, y nos toca estar aquí en la ciudad de Jalapa, pues degustando un bonito café, un sabroso café en esta noche de viernes, ¿no? Claro. Pues el tema, regularmente le explico la dinámica. El tema es muy sencillo. A los amigos de Soliloquios, que trata los temas de filosofía, de ciencia política, de literatura, de sociología, y tratamos de tener un punto central y ir explicándole a los que nos ven o después nos ven qué es lo que trata, ¿no? En este caso, bueno, el tema central es el punto de la comunicación política, ¿no? Y bueno, aquí el doctor tiene experiencia en ese ámbito y creo que hoy nos va a platicar un poco de la ciencia política. Y yo iniciaría con una pregunta. ¿Qué entenderíamos por ciencia política, iniciando en una definición, ¿no? Muy sencilla o como vea, para explayarse en eso? Bien, yo creo que tiene que ver con la práctica cotidiana, por la propia naturaleza de todo sujeto y por la intención de dar una explicación disciplinar a los asuntos que tienen que ver con las interacciones cotidianas de los sujetos y que por supuesto tienen que ver con cuestiones relativas al poder, a la jerarquía y al cúmulo de negociaciones e interacciones que se dan en entornos determinados, ¿no? Entonces la ciencia política, como bien lo comento, es la búsqueda de esa explicación disciplinar, de esa explicación científica a los asuntos de nuestra propia cotidianeidad y de nuestra naturaleza como sujetos, como seres humanos, ante toda esa complejidad que nos determina en un entorno social, político, económico, financiero, cultural determinado. Claro, es algo que, digamos, de cierta manera ya se maneja, ¿no? Desde antes, si lo tomamos, porque en toda la historia de la humanidad siempre ha habido comunicación, siempre ha habido sociedades que necesitan comunicarse, que necesitan expresarse, ¿no? Si retomamos, no sé, alguna definición, no sé cuál podría ser la más básica de una definición. Yo recuerdo, no sé, algún autor que estaba leyendo en la mañana, me decía que la ciencia política es esta interacción entre individuos para buscar un bien común y enfocado precisamente en esta parte de las relaciones de poder, la política y el gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la ciencia política, por supuesto, está ligada a todo lo que tiene que ver, como tú bien comentas, ese tipo de procesos de negociación, procesos de interacción, en donde se responde a distintas condicionantes, ¿no? El asunto del poder yo creo que es algo inherente a la ciencia política, siempre como sujetos, y la búsqueda o la lucha por ese la lucha constante por ese poder político, por ese poder económico, poder ideológico, es lo que da el abordaje a esta disciplina que busca en determinado momento llegar a ser científica, ¿no? Claro. No sé si nos podía retomar un poco de dónde viene la ciencia política o la comunicación política. Pues ya vamos a degustar un café de Veracruz. Café de aquí, buen café. Por supuesto, de Jalapa, Veracruz. Bueno, Gracias. Mira, como tú bien comentabas, son dos cosas no similares, la ciencia política y la comunicación política, sin embargo están estrechamente relacionadas. Hablamos de que la política implica procesos de diálogo colectivo
en donde una variable constante estábamos diciendo que tiene que ver con el poder. Invariablemente la comunicación está presente en este juego, y es tan importante porque a través de qué se establece el diálogo. Bueno, pues a través de códigos, a través de signos, que son elementos fundamentales en todo proceso de comunicación, y tú lo debes saber. Como filósofo, por ejemplo, el modelo referencial básico con base en el cual se estudia la comunicación es el conocido modelo aristotélico, ¿no? ¿Sí? Con el cual se intenta, pues, dar esa explicación esquemática a un proceso habitual de intercambio de significados. ¿Me explico? Entonces, este proceso de intercambio de significados, sin duda alguna, lleva implicada una esencia política. ¿Por qué? Desde el momento en que se determina cuál es ese sistema de signos a través del cual se va a establecer una interacción a través del diálogo, hay quien reconoce que desde ese momento que se termina ese sistema de signos ya se está ejecutando una relación de poder, ¿sí? El hecho de determinar cuáles van a ser los mecanismos para propiciar una interacción, un intercambio de mensajes, de tal modo entonces que la comunicación política, el origen es inmemorial, ¿no? Siempre y cuando haya existido un proceso de negociación, podemos reconocer rasgos distintivos de un proceso de comunicación con objetivos o intereses políticos, y hacemos un recorrido en la historia y encontramos varios momentos o varios pasajes, ¿no? Entonces, la evolución y origen de la comunicación política va ligada, así la identifico, a la misma historia, a la misma evolución del lenguaje o a las mismas formas y procedimientos, métodos, mecanismos de comunicación. Así es. Sí, recuerdo también que leía un poco la parte de Aristóteles. Hacían mucha referencia precisamente a él. Y sí, Aristóteles en el Organón pues trata todos estos temas no solo del lenguaje y de la lógica, sino de la forma de la comunicación, la efectiva, la verdad, ¿no? Aristotélica, que ha llegado hasta Santo Tomás, incluso hasta nuestros días. Y después retomaban un poco la retórica, porque era este arte de buen saber tener una comunicación efectiva, porque dado que los asuntos de la política, de la polis, pues se trataban en el ágora, ¿no? En un lugar abierto, en donde los hombres libres, hola, buenas noches, trataban estos temas políticos que le convenían a todos los ciudadanos libres, ¿no? Es correcto. Si retomamos un poco en esta historia de las ideas más adelante, no sé si nos podría explicar un poco ya efectivamente, digamos, en Europa, siglo XX, en ese transcurso, después de los 1900, ¿qué autores empiezan a tratar la comunicación política y que va un poco ahí inmerso, ¿no? Fíjate, con las teorías que conocemos hoy, ¿no? Lo que tú comentas es bien importante, León. Hay que tener en cuenta que un aspecto fundamental dentro de toda esta evolución es, y que va ligada con la evolución de la comunicación política y de la política en sí misma, es el asunto del poder. El poder político trasladado al aspecto comunicacional, al aspecto de interacción social. Y lo digo porque la comunicación y los medios de comunicación así han sido entendidos históricamente en su atributo político en relación a el poder de los medios de comunicación sobre las audiencias. ¿Me explico? El poder de los medios para lograr incidir en los imaginarios colectivos, el poder de los medios de comunicación para educar a ciertas colectividades, o incluso el mismo poder que se tiene a través de la comunicación para poder articular las estructuras sociales y que actúen en respuesta a ciertas condicionantes sociales. Entonces, el poder es algo inherente a la comunicación, y es ahí en donde se hace todavía más estrecha su relación con la política. En la historia de la comunicación política encontramos, como tú bien comentas, grandes propuestas, ¿no? Encontramos dos perspectivas, no opuestas, yo las reconozco como complementarias. Una perspectiva anglosajona y una perspectiva europea que tiene que ver con el abordaje del elemento político de la comunicación. La primera, la estadounidense, tiene que ver más con ese poder sobre las audiencias. Encontramos tradiciones que nacen de la comunicación, pero con cierta incidencia política. Modelos, autores, como tú bien comentas, como por ejemplo Paul Lazarsfeld, ¿no?
Harold Laswell, que abordan la comunicación desde un punto de vista propagandístico y con objetivos de influir sobre las colectividades o sobre esas masas entendidas como colectivos no diferenciados, sobre colectivos homogéneos que responden a estímulos provenientes de los medios de comunicación. Encontramos propuestas, otras tantas más, aparte de Lasaffer, McQuail, por ejemplo, y otras propuestas teóricas como las teorías o las hipótesis de la aguja hipodérmica, por ejemplo, o de la agenda setting, ¿no? Que ya nos habla sobre los temas que ocupan el interés colectivo y que son fortalecidos a través de los medios de comunicación, ¿no? Claro, y autores hay muchos, ¿no? Bueno, claro. hay bastante bibliografía, que ahorita nos comentará un poco de lo que trae. Tiene bastantes autores que nos pueden recomendar para entrar al estudio no solo de la comunicación política, sino la relación con ella en la ciencia política. ¿Qué relación habría o qué pertinencia tiene específicamente este nuevo campo que se abre, que es la comunicación política, en estos procesos de la democracia, de la participación, claro, de la política no entendida solo como votar, ¿no? Claro, fíjate, valga hacer la diferencia entre elementos políticos y elementos electorales, ¿no? Yo creo que valdría más la pena hablar del elemento político de la comunicación más que la utilidad que se hace de las estrategias de comunicación con fines electorales. Yo le apuesto más a el poder político de la comunicación, sobre todo lo que te comentaba yo, sobre todo despertando ese potencial que se tiene para unir colectividades. En entornos contemporáneos el fenómeno se torna un tanto distinto. Todos los autores que te estaba yo platicando de la perspectiva de la tradición estadounidense, obviamente no podemos explicar al 100% los fenómenos de comunicación política en la actualidad si tomamos como solamente este marco referencial. ¿Por qué lo comento? Porque las audiencias han cambiado. Para empezar, hay algunos que ya no las reconocen como audiencias, dado que es un término acuñado en la perspectiva anglosajona del siglo pasado. Hay algunos que a este elemento último del proceso de comunicación política le otorgan elementos más proactivos, más participativos, y yo coincido con ellos, ¿no? Al grado tal de que hay propuestas teóricas como la que hace Guillermo Orozco, por ejemplo, Carlos Scolari, de ya no denominarle audiencias, sino llamarle prosumidores, en el sentido de que ya los ciudadanos, ya además de tener el poder del acceso a un medio de comunicación, con toda la implicación de la tecnología a sus ambientes cotidianos, ya tienen el poder de ellos mismos generar contenidos. Encontramos entonces ya no una audiencia entendida como la teoría estadounidense, sino encontramos otra propuesta más dinámica de esos elementos últimos en el proceso de comunicación política. Los ciudadanos actúan no solamente como receptores de contenidos en los medios de comunicación, sino que ellos mismos actúan como generadores de contenido, de tal modo entonces que el proceso de comunicación política es distinto. El proceso de comunicación política ha cambiado. Los elementos que se conjugan en todos estos modelos, los elementos que intervienen en todo este proceso también son distintos. Otro aspecto que también ha cambiado son los espacios de enunciación. Anteriormente existía un espacio permeado por los medios de comunicación de masas. Hoy en día los espacios de enunciación cambian. El hecho de que la comunicación política en orden de prioridades en una comunidad joven como la de ustedes, jóvenes universitarios, jóvenes que están iniciando su vida como ciudadanos dentro de una nación, los espacios de enunciación cambian, por lo tanto las formas de interacción, de diálogo político también han cambiado. El traslado a los entornos digitales exige una explicación del fenómeno de la comunicación distinta con otros referentes, ¿sí? O sea, que ha evolucionado la comunicación política, yo creo que sí ha evolucionado, pero debemos prestar atención a los espacios de enunciación en los cuales se está dando ese intercambio simbólico de significados respecto a lo político. Y ese es otro asunto sumamente importante e interesante que abordar, el hecho de la resignificación o resemantización
que actualmente observo que les dan los jóvenes a la política, ¿no? Ese es otro asunto, y que también tiene que ver con la cuestión de la comunicación política y no solo a la función de un sujeto ante un proceso electoral. Son dos elementos totalmente diferentes. Claro. ¿Hay preguntas ahí? ¿No saben si no hay todavía comentado? Sí, efectivamente ha cambiado tanto los medios y la realidad, ¿no? Creo que ahora entendemos que la realidad no es estática, como pensaban, por ejemplo, los griegos, ¿no? El ser está estático, el mundo está estático y todo se acaba, ¿no? Pero precisamente vemos que cada vez la realidad va cambiando, no solamente en nuestra cotidianidad, sino en las formas en que los medios, la misma comunicación, los íconos, la semántica se va reconfigurando, ¿no? Yo me acuerdo mucho que el doctor Javier Echeverría, un saludo a la Universidad del País Vasco, él trataba hace 10 años en un libro que se llama Telépolis, cómo las sociedades se desenvuelven en ahora no podemos decir que el mundo digital, él le llamaba como en una aldea global a través de la tele, ¿no? La tele tenía injerencia en los procesos de pensamiento de una sociedad y ponía el ejemplo de la URSS, del muro de Berlín, ponía el ejemplo de Estados Unidos en sus procesos de cambios hacia el máximo capital, o ponía el ejemplo también de Gran Bretaña, como cuando colonizaba, y decía que colonizaba porque iba a darle la libertad a los pueblos de África, ¿no? Aunque el mensaje era uno, pues el fin era otro, ¿no? Entonces, Javier Echeverría, me acuerdo, hablaba hace 10 años de este tipo de cosas, ¿no? Ahorita lo vemos como que muy natural. A mí cuando platicaba con el doctor Echeverría, lo que me hacía muy interesante es que él ha venido trabajando estos temas, ¿no? Y de cierta manera se enfoca con la comunicación, y más la comunicación política, porque detrás no solamente está el cambio de las sociedades, el cambio de los medios, el cambio de los significados, claro, sino también va de entrada, en segundo plano, cómo la política va influyendo de una u otra manera en los sujetos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Claro que sí, fíjate que esa perspectiva, como tú dices, esa propuesta ahora la vemos más vigente, ¿no? Anteriormente entendíamos a la política por cómo los medios transmitían los temas relativos a los asuntos de la política. Hoy en día vemos que algunos ciudadanos, algunos sujetos, principalmente en entornos digitales, abordan o generan contenidos relativos a asuntos que tienen que ver con la política. El poder de los medios entonces ha cambiado, y te voy a comentar por qué. Creo que nos encontramos en un escenario geográfico, político muy interesante. Veracruz es un referente mundial en la comunicación política, para bien y para mal. La comunicación política y la implicación que han tenido los medios de comunicación, principalmente los medios informativos, en generar posturas políticas, en abordar posturas políticas, es muy importante. ¿Y por qué digo que Veracruz en este sentido es un referente importante? Por todas las condiciones que seguramente todos ustedes conocen. Las condiciones de los hacedores de información, las condiciones de seguridad que existen para todas las personas que se dedican al trabajo periodístico, pues han situado a Veracruz ante la mirada de organismos incluso internacionales. Esto ha hecho que algunos ciudadanos dejen de creer en el contenido de los medios y algunos ciudadanos empiecen a generar sus propios contenidos respecto a los asuntos políticos. Es un fenómeno bien interesante. Tan interesante es que ustedes recordarán, por ejemplo, el suceso vivido hace algunos meses, en donde un grupo de gobernadores, toman Casa Veracruz, ¿no? Y se insertan en el Palacio de Gobierno, ¿me explico? Ahí el manejo de la información se me hizo muy interesante sobre asuntos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque los medios dejaron de tener la rectoría de la información. ¿Quién estaba generando la información y quién estaba dando la pauta en tiempo real? Un alcalde, ¿no? Que a través de transmisión en vivo en su cuenta de Facebook estaba dando fe de lo que estaba aconteciendo. La estructura entonces cambió. Yo lo que observé es más que el fenómeno en sí mismo. Yo lo que observé es una estructura del proceso de comunicación política que se estaba invirtiendo. Los medios ya no
estaban imponiendo agendas sobre el hecho. Como no había acceso a periodistas a este recinto, y los únicos que se encontraban adentro eran los alcaldes mismos, los actores políticos que estaban siendo referentes en ese momento, se estaban convirtiendo en la fuente de informativa de los medios de comunicación. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? La estructura entonces del proceso se invirtió. Ya los actores políticos no se informaban con los medios, al contrario, ahora los medios se estaban informando a través de los actores políticos porque eran ellos los que estaban generando contenido. Y esto es un fenómeno muy interesante que identifica en la estructura del proceso de comunicación política. Ahora los medios de comunicación con la tecnología, en los espacios digitales, se han convertido justamente o se ven obligados a tomar los aspectos cotidianos como fuentes de información para poder correlacionarla con otras fuentes como son las fuentes oficiales provenientes del gobierno, ¿no? Pero entonces ya no es la única fuente, ya no se da ese proceso de comunicación política lineal descendente. Observamos procesos de comunicación un tanto más participativa, tendenciosa a lo mejor, eso podría estar en discusión, pero sí más participativa. Queda claro que no todos los ciudadanos tenemos accesos a las tecnologías y también no todos tenemos conocimiento. Todavía hay una brecha digital importante en el estado de Veracruz. Y no me quisiera yo fijar en este tipo de rezago. Yo quisiera hacer hincapié en lo que la tecnología, la fortaleza que la tecnología otorga a los procesos de comunicación política. Y que si bien es cierto, existe un cierto nivel de democratización de acceso a los medios y a la participación, por supuesto, reconozco que hay rezago, pero destaco también los logros que en materia de comunicación política esto implica. Claro, ya no es la típica forma de transmisión, ¿no? Como nos podemos imaginar, no sé, el periódico, la radio, ya hay un panorama más amplio a través del acceso de la ciencia, tecnología y sociedad, le llaman algunos, en esa línea, aunque es también claro, está la línea de la comunicación política y de cómo se abren las brechas, ¿no? Algunos, perdón que te interrumpa, ¿sí? Algunos otros autores precisan el punto de reflexionar en torno a el uso responsable de la tecnología como ciudadanos, y ese es otro asunto también importante, ¿no? Y en eso pues no me meto ni hago mucho comentario porque sería tema de otra charla. Lo que sí quiero destacar es la implicación de la tecnología en la vida cotidiana de ciertas comunidades y el cómo esto de algún otro modo ha podido fortalecer la participación colectiva sobre asuntos que son de nuestro interés. ¿Me explico? Claro, claro. Bueno, en México afortunadamente no tenemos esta restricción de acceso a la tecnología, internet, los medios, como en algunos otros países, ¿no? Irán, Irak, Afganistán y demás, que tampoco pues tienen la infraestructura para poder generar ni tener este soporte digital, ¿no? Yo creo que estamos afortunados, aunque haya por algunas iniciativas que quieran frenar hasta cierto punto toda la expansión de nuestra comunicación, ¿no? Veo que trae una bibliografía para compartirnos, es bastante amplia, creo. Pues mira, cuando tú me comentaste que de repente también era válido recomendar algunos materiales bibliográficos para que la gente que nos sigue pudiera tener acceso en caso de que tuviera la intención de seguir profundizando sobre estos temas, pues yo preparé una serie de referencias importantes, aunque de aquí yo creo que pudiera, a través de este sitio, a lo mejor posteriormente les mandamos las ligas para poderlos descargar en sus versiones digitales, pero yo me permitiría recomendar justamente algunos elementos que nos pueden ir informando en el pensamiento de la comunicación política, ¿no? Desde lo tradicional hasta lo digital, ¿no? Entonces, un referente obligado si queremos tener elementos sobre comunicación política, bueno, por supuesto está Castells, en su libro Comunicación y Poder, ¿no? Claro, que es editado por la editorial Alianza en Madrid. Encontramos también propuestas un tanto más locales, que por ejemplo la propuesta de Jesús Galindo Cáceres, ¿no? Sociología y Comunicación, que hay justamente un abordaje en tanto la comunicación y su implicación comunitaria en asuntos sociales, ¿no?
tenemos por supuesto también una serie de teóricos y de material bibliográfico que me es interesante compartir con ustedes, pero solamente les voy a dar algunos, como por ejemplo la propuesta de Guillermo Orozco, que era justamente lo que te hablaba yo, el cómo podemos entender a partir de Orozco el papel activo de los ciudadanos en procesos de comunicación política en medios distintos a los convencionales, es decir, cómo poder entender ese fenómeno que se está dando de la participación social en asuntos políticos a través de medios de comunicación no convencionales. Y para ello, bueno, pues tenemos la propuesta de Guillermo Orozco. De igual forma, Carlos Escolari, cuando te hablaba yo de comprender los nuevos espacios de enunciación de la comunicación política, yo creo que Carlos Escolari es un referente obligado. Él ya habla de la comunicación postmasiva. Ya no te habla de comunicación masificada, sino qué sigue después de la comunicación masiva, ¿no? Entonces reflexiona en torno a la transcomunicación, ¿no? A la transmediación, ¿no? A lo que existe en la comunicación posterior a lo masiva, que él denomina, la propuesta que él está arraigando es la comunicación postmasiva, que lejos de reconocer una evolución en los medios de comunicación, reconoce una involución en los procesos de comunicación política, ¿no? Volvemos al origen, ¿no? En materia de comunicación. Y bueno, están otros autores importantes, ¿no? Como por ejemplo Jerónimo Repol, es un investigador de la Universidad Iberoamericana que también está haciendo investigación importante en materia de comunicación, y otros tantos más que a través tuyo los podemos compartir con las personas que nos siguen, si es que les interesa seguir abordando sobre este punto. Pero con estos elementos que esos referentes que yo les he proporcionado, creo que es importante, son los básicos para poder generarnos una idea sobre este campo disciplinar que es muy apasionante de la comunicación política. Claro, no, la bibliografía es extensa, que la vamos a compartir para que puedan. Hay material en PDF, hay sí, de hecho tengo algunos libros en versión digital que te voy a compartir para que tú los puedas compartir a sí mismo con las personas que nos están siguiendo, ¿no? Cambia también el modo de apropiación del conocimiento, ¿no? A través que nos hace reflexionar sobre el conocimiento mismo y sobre los procesos. Es ¿no? correcto. No, es excelente. A mí me gusta compartir libros en PDF y luego ahí ando escudriñando en varias páginas, porque pues a veces pues no da la economía, no sé, para un estudiante, para alguien que le gusta leer, pero pues que no puede ir a comprar un libro, no sé, que cueste 500 pesos y lo puedes encontrar en PDF, pues nada más compartes el link, ¿no? Creo que ya hay la apertura también ahí. Y además es más sustentable. También, ¿no? Cuidamos al planeta y todo, claro. ¿No? Excelente. Pues no sé, para terminar, si quisiera comentar algo de esta nueva ciencia, de este nuevo camino, ¿no? que se está abriendo. Pues yo reitero, ¿no? Que es un campo de acción muy interesante, en el cual tendría que haber una injerencia directa de quienes ejercen el poder político en todos los niveles. Yo creo que los gobiernos tienen que entender actualmente esa nueva dinámica de que se ejerce la comunicación y el papel activo de los ciudadanos en el proceso de comunicación política, ¿no? Yo creo que es un tema muy apasionante en el cual hay todavía mucho conocimiento por generar, ¿no? Y bueno, pues aprovecho la ocasión para mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo, pero pues muy en especial a todos los estudiantes, ¿no? A todos aquellos estudiantes que forman parte de la primera generación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Veracruzana, de la cual honrosamente formamos parte. Y de la cual es jefe de carrera y además, está ahí empujándolos para que entren a estos temas, ¿no? Además, y a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que por supuesto es muy proactiva en este tipo de temáticas y entornos. Así es, pues muchas gracias y esperemos pues que no sea la última, la primera y última vez. Seguramente habrá muchas otras participaciones, porque va a haber seguramente desde la ciencia política más actividades que se puedan compartir y que generen este tipo de interacciones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues agradeciéndote a ti, León, y a todos los jóvenes que te acompañan esta tarde, que nos están apoyando en esta transmisión en vivo, y pues queda la puerta abierta, ¿no? Cualquier cuestión, cualquier comentario, pues también me pueden encontrar a través de Facebook, así como Eric Abad, Eric solamente con C, pues ahí para seguir dialogando sobre esos asuntos que nos son pertinentes a todos. Así es, muchas gracias. Ya tenemos 100,000 reproducciones, por cierto, en el canal de YouTube desde hace del 2011 que empezó este pequeño proyecto.
y a chorro de seguidores, ¿no? Pues Muy bien. muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.